A ver, aquí. Ya está grabando. Bueno, pues buenos días a todos otra vez. Espero que estéis Hola, buenos muy días. bien. Hola. Que todos vayamos bien en estos días. Y bueno, pues, a ver, hoy era, me contaba ayer alguien, decía que era festivo. Bueno, pues festivo, si estamos en casa, no, tampoco hay, no se diferencia mucho de cualquier otro día. Por lo menos para mí es exactamente igual que todos los días, sea festivo o sea día laboral. Con lo cual, pues como nos da lo mismo, pues nos juntamos aquí un ratito y hablamos un ratito de historia, si os parece bien. Y empezamos con, vamos a ver pues el final de la Segunda Guerra Mundial, cómo se desarrolla el mundo, qué es lo que va a ocurrir a partir de este momento tan dramático que habíamos visto. Bien, os digo, veis la presentación, ¿verdad? Es lo que tengo en la pantalla. Ahora ya no a mí, sino la presentación. A mí me veréis en un cuadradito, vale, perfecto. Eso es. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo ya habíamos comentado que terminaba la guerra en el día, a principios de septiembre de 1945. Termina esta brutal guerra mundial. Habíamos estado viendo los tratados de paz que van a ocurrir a partir del final de la guerra. Vamos a ver también cómo se habían desarrollado los tratados, los acuerdos que habían ido viendo durante la guerra. Hola, buenas. Hola. Hola, José Luis, buenas. Hola, os veo por aquí también. Ya nos ves. Como en estos días termina esa guerra y queda un continente, habíamos visto, completamente desolado. Había estado hablando el otro día de esos tratados de paz, como ya los protagonistas de las principales potencias ya no eran los mismos que habían estado durante la guerra, con lo cual existía también un problema también entre las propias personas que formaban ese grupo aliado. Pues nada más terminar la guerra, se va a iniciar un momento antagónico entre ellos que va a durar hasta el año 1991 con la caída de la Unión Soviética. Sabemos que empieza a desmoronarse desde el año 85. En el 89 es la caída del famoso muro de Berlín, esa toma simbólica, o sea, la destrucción esa que hacen del muro de Berlín, y en el 91 se cae directamente la Unión Soviética, esta superpotencia que nace. ¿Perdón? Ay, no sabía si me habíais hablado a alguien. Esta superpotencia Sí, es verdad. que había aparecido tras la Segunda Guerra Mundial, directamente desaparece, como digo. Lo que sí va a aparecer desde el principio, desde el primer momento, va a ser esas diferencias que van a tener entre todos esos países. Vamos a tener un grupo comunista y otro grupo anarquista. Lo único que les había unido había sido el deseo de derrotar a Hitler, y les había mantenido unidos. Tras la caída de Berlín van a empezar los primeros problemas. Habíamos visto cómo Eisenhower dejaba a la Unión Soviética, dejaba a los soviéticos que entrasen en Berlín por deferencia, por lo que habían sufrido en la guerra, por ese mantenimiento del frente oriental y por los muertos, esos 21 millones de muertos que había puesto la Unión Soviética. Por eso se le va a permitir
que entren y que tomen Berlín. Van a aparecer eso, ya en el año 46, 47, va a empezar esta desconfianza. Lo primero es que tienen un nuevo presidente, el presidente Truman. No se me oye. Sí, Se va, se va. No, es que... Ahora sí. Ahora sí. Vale. Como digo, el presidente de Estados Unidos es Truman y en lo personal no se lleva absolutamente nada bien con Stalin. En Atle le habíamos visto también que tampoco se llevaba bien y el propio Churchill ya en la oposición fue la primera persona que habló de telón de acero. Fue él quien lo inventó este término cuando no era ya presidente del gobierno del Reino Unido. Bueno, como digo, estas dos grandes superpotencias van a intentar buscar o van a intentar ampliar las zonas de influencia de sus propios estados. Lo van a hacer pues eso, dentro de la propia Europa. El ataque hacia el otro podía ser en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Sin embargo, no va a haber un enfrentamiento directo no va a existir un enfrentamiento directo. Los enfrentamientos van a ser en lugares puntuales, en todos los continentes, efectivamente, y va a ser por ese avance geoestratégico que van a intentar tanto uno como otro. El origen de estos comienza nada más terminar la victoria contra el nazismo. Ambos países habían entrado en... ¿Y este Marisa? Os había perdido, hola. Hola, José Luis. Hola, Sí, se va mucho. Se me había perdido. Estamos otra vez. Doy otra vez para compartir. Venga. Vale, ya lo tenemos todo otra vez. Ya estamos. Buenas. Como digo, lo que va a ocurrir va a ser directamente que ante la victoria había sido la entrada que habían tenido en la guerra, habían sido obligados, uno porque había sido conquistado su territorio, la Unión Soviética, y Estados Unidos había sido atacado en Pearl Harbor. O sea, no habían tenido una voluntad propia de entrar. Y la alianza había sido mutua para derrotar al fascismo. Una vez derrotado el nazismo, nada tenían en común, ni la economía, ni la política comunista con la occidental o capitalista que dirige los Estados Unidos. Va a ser las características que tiene la Guerra Fría, va a ser la contención, va a existir una fuerte contención, una coexistencia pacífica, la disuasión y la carrera nuclear. La carrera armamentística va a ser importantísimo. Va a haber momentos de muchísima tensión. Se piensa que va a haber una guerra inminente y otros de apaciguamiento en los que, bueno, pues va a haber una coexistencia pacífica. Por ejemplo, en momentos entre el año 62 y el 65 y a partir del año 85 ya con Gorbachev hasta la vida. ¿Qué momentos van a ser? Bueno, pues momentos en los que baja mucho la tensión. Otros momentos van a ser bueno, pues altamente peligrosos o donde la gente pues se teme lo peor. Como pone aquí, tenemos un bloque occidental que se caracteriza por un sistema político democrático,
una economía capitalista y una ideología liberal. Este frente va a estar, o este bloque va a estar dirigido por los Estados Unidos, que a través de la estrategia Truman y del plan Marshall van a llevar a cabo la recuperación de la Europa occidental, precisamente para que no entre dentro de la órbita comunista. El bloque comunista lo que defiende directamente es un sistema político totalitario, la dictadura del pueblo, como había dicho Lenin, la economía planificada, estos planes quinquenales y la ideología marxista. Esto es lo que defiende, con lo cual estaban enfrentados, o sea, ante una economía liberal, libre, una economía planificada desde el Estado, una ideología liberal enfrentada también con una ideología marxista y un sistema Lola. A mí, pues yo a vosotras no veo a Tony y a Juan Manuel. enfrentado. Pero Podéis vosotros- cambiar no, arriba a sí. la derecha, podéis Ahora. cambiar a quien ver. Podéis ver a todos si queréis. Arriba podéis ir viendo a todos los que estamos, ¿vale? Muy Se puede bien. poner, Bueno. mostrar en cuadrícula como queráis. Bueno, pues como digo, se va a formar este mundo o este sistema bipolar, caracterizado por eso, lo que os había dicho, por la contención del enemigo en su área de influencia. Esto va a ser difícil porque desde el principio la Unión Soviética va a intentar cambiar todo lo que va a intentar cambiar las fronteras primitivas, o va a intentar quedarse también, no, se va a quedar con todos estos países que conquistan su avance hacia Alemania, con la propia Alemania. El primer problema, además, de hecho, va a venir en Berlín, en la propia Alemania. Se había dividido en 4 zonas de influencia, comentaba ya el otro día, y estas zonas de influencia directamente eran las que iban a hacer, las que iban a hacer que ocurriese este primer encuentro o encontronazo entre las distintas potencias. Mostramos en miniatura, así. Vale. Vamos a ver si me pasa abajo. Si bueno, lo primero es que lo veíamos el otro día, la cooperación entre los aliados en la Segunda Guerra Mundial acelera el declive de Europa. Europa va a quedar absolutamente destrozada, va a quedar eso, comentaba, además de todos los muertos, todo el desastre que había ocurrido, lo que había pasado era que estaban destruidas todas las infraestructuras, todas las industrias, y además la pobreza, la miseria que se había generado, pues lo que posibilitaba en este momento era la posibilidad de la extensión del comunismo. La Unión Soviética desde el año, desde el mismo año 45, esa expansión territorial que había dado para crear esos países satélites, en Bulgaria, Hungría, hasta Albania, para convertirlos directamente en países que hiciesen de frontera para que no se extendiese hacia la propia Rusia, que no se extendiese el comunismo. Pero más allá de eso, ayudaban a todas las guerrillas, como en Grecia. En Grecia va a ser el segundo gran enfrentamiento que va a haber con respecto a
a esta Guerra Fría en el que Estados Unidos va a ayudar a los nacionalistas para que se impongan ante la revolución que se estaba llevando a cabo por parte de los comunistas. El único país en el que habían sido los guerrilleros, sus propios guerrilleros, quienes habían llevado al poder al comunismo, había sido en la Yugoslavia de Tito. Precisamente por esto nunca va a estar o nunca va a ser un Estado dirigido por la Unión Soviética, sino que va a tener una libertad propia. Por eso, porque Tito va a saber jugar luego una política internacional importante, va a hacer tratados de acuerdos con los Estados Unidos y no va a caer nunca en las redes de ese autoritarismo en el que todos los países o todas las zonas conquistadas por la Unión Soviética tendrán. Bueno, al final de la guerra, vamos a un poquito antes, al final de la guerra lo que va a ocurrir va a ser eso, lo que veíamos el otro día, esa conferencia, la conferencia de Yalta, creación de la ONU. Estuvimos haciendo algunos de estos de estas presentaciones, los programas que había dejado grabados, los tratados de paz, los juicios de Nuremberg. Luego veremos también sobre los juicios de Nuremberg. Bueno, eso es una grabación y os lo mando. Y pasamos de ahí, pasamos al enfrentamiento. Ya en la conferencia de Potsdam empiezan las diferencias y el final del trato económico de privilegio de los Estados Unidos con la Unión Soviética. Había desaparecido el elemento común que cohesionaba, que era la existencia del enemigo común. Se ha derrotado al nazismo, la unión se ha terminado, con lo cual ahora, a partir de este momento, lo que van a aparecer van a ser estas dos grandísimas potencias. Si nos acordamos, después de la Primera Guerra Mundial, nos encontrábamos con que existía una gran potencia económica que no quería asumir el liderazgo mundial. Ahora van a aparecer, después de la Segunda Guerra Mundial, dos grandes superpotencias enfrentadas. Ese enfrentamiento es el que da lugar a esta Guerra Fría, que no es ni más ni menos que el intento de predominio de cada uno de ellos y de expansión. Como decía antes, política, economía, todo es distinto y contrario. Solo podía llevar al enfrentamiento, nada más que eso. Estaba comentando qué es lo que ocurre en Europa. Pues todos estos países que decía que durante el avance de la Unión Soviética hacia Alemania caen bajo dominio de la Unión Soviética, se van a mantener. Eso va a ser uno de los principales problemas que va a haber Estados Unidos, el que no va a dar libertad a estos países del este, sino que los va a asimilar y los va a integrar dentro de su propia estructura. Eso va a ser el primer, si no enfrentamiento, porque no es todavía enfrentamiento, pues sí va a ser un primer punto de choque. La Europa occidental, como digo, pues está dentro de este marco de destrucción masiva por principios de este siglo. A mí no Jamás lo había usado. ¿El qué, perdón? Que jamás lo había usado el Zoom. Se había cortado. Que te has quedado congelado. Ah, vaya. Ah, no me oíais. Vale. No, te has quedado congelado. ¿Pero desde cuándo? Pues hace un par de minutos. Ostras. Vaya, qué No, mal. No importa, sigue. Ha vuelto. Vale, no, si es por saber por dónde voy, porque yo sigo hablando, aunque no se oiga. Bueno, pues, Estabas diciendo lo al final
de cuando se habían puesto en desacuerdo Europa y, Vale, o bien, sea, Occidente y perfecto. Pues Oriente. eso, pues Al continúo, sí. Era precisamente por eso, en la Europa Oriental, porque esos países que había ido conquistando finalmente no les va a permitir una libertad para elegir y simplemente los va a integrar dentro del sistema soviético. Ahí va a venir el primer conflicto, el primer tema de confrontamiento con Estados Unidos. Estados Unidos, a su vez, va ante el miedo de la expansión del comunismo por el continente europeo, va a crear esta doctrina de contención, que es la doctrina Truman. Va a aparecer también el Plan Marshall. A partir de aquí van a hacer lo que es el Plan Marshall, que va a ser el de la ayuda masiva, ayuda económica masiva a la Europa occidental, precisamente para que se recupere económicamente y para que con esa recuperación económica no se integre dentro del bloque comunista y se mantenga dentro del capitalismo, y así tener unos aliados importantes dentro de Europa, directamente en la frontera con la Unión Soviética. Ese va a ser el objetivo que va a tener esta doctrina de Truman y el plan Marshall que se va a hacer. Aquí tenemos un mapita muy chulo en el que se explica bastante bien bueno, pues eso, cuáles son los países que van a caer bajo la influencia de la Unión Soviética. Aquí tenemos eso, pues había sido Polonia, había sido una parte de Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Como decía, Yugoslavia no había sido por ella misma, Albania, que está aquí también, está aquí también, y Grecia, que estaba en lucha, estaba en guerra también, y además iban ganando la guerrilla, la propia guerrilla, igual que en Yugoslavia, estaba ganando. Solo va a ser por la intervención de Estados Unidos, ayuda militar, por lo que Grecia no caerá finalmente también en manos del bloque comunista. Para que veamos, es importante también una parte de Finlandia había caído bajo influencia, no, directamente bajo control de la Unión Soviética. Pues para que veamos, además, es muy importante la zona que queda al margen, claro, queda Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, quedan en manos capitalistas, pero territorialmente la verdad es que no es demasiado poco, o sea, es demasiado poco, estratégicamente importante. Como zona de influencia, Europa ha perdido absolutamente todo el prestigio. No tiene, además, fuerza económica alguna. A partir de este momento, aunque luego sea en el año 52, cuando se inicie con el Tratado del Carbón y el Acero, se inicie, o sea, el origen de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos también tiene una parte importante en el origen, en el pensamiento de crear esta zona común europea, precisamente para eso, para darle para que ese aliado comercial dentro de Europa pues pueda seguir funcionando. Aquí tenemos los millones de dólares que les dan a cada uno de los partidos, no a cada uno de los países. Tenemos a partir de 1948 aparece este plan. Ponéis más cómodos mejor. Sí, ya estábamos en la... Les voy a copiar, me voy al sofá. Mejor. A ver, tenemos eso, una ayuda importante para la reactivación de
economías que va a consistir en 13.000 millones de dólares. Era, como he dicho antes, para alejar el peligro revolucionario, o sea, en unos países que lo que había era básicamente mucha pobreza, mucha miseria después de la guerra, tenía un caldo fácil de cultivo para la expansión del comunismo entre la gente, con lo cual pues va a venir este dinero para eso, para mejorar también el nivel, todo va en la misma línea, para mejorar el nivel de vida de Europa. ¿Pero por qué? ¿Porque eran muy buenos y querían que los europeos viviesen mejor? No, para que no pasasen a ser comunistas. O sea, todo viene por la parte primera. Mantener la demanda para sobreproducción, incluía a todos los europeos, bueno, a todos los europeos, no, a todos los europeos que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. En España se dijo muchas veces que, bueno, se hizo una película de Berlanga, incluso la del Bienvenido Mr. Marshall, pero aquí el Plan Marshall no se aplicó en España, aquí ocurrieron otras cosas que fueron unos tratados que empezaron en el año 53, unos tratados sobre prestación de bases militares. Una vez que se levanta al franquismo, se levanta en este año 53 a partir del concordato con la Santa Sede y estas reuniones con los Estados Unidos va a ser el momento en el que, bueno, España va a volver a tener relaciones internacionales, se va a relajar precisamente las imposiciones que se le habían hecho tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues se habían cerrado, ya lo veremos en el momento que hablemos del primer franquismo, las imposiciones que se habían hecho, el cierre de fronteras, el que se habían ido todos los diplomáticos y España no estaba recibiendo ningún tipo de ayudas, excepto algunos países musulmanes y de Argentina también. Pues a partir de este momento, del año 53, lo que ve Estados Unidos en España no es un aliado del fascismo, un aliado de Hitler, sino que lo que va a ver va a ser a un anticomunista férreo, o sea, de esa forma se había comportado desde el inicio, desde 1936, y con lo cual un aliado y además está situado en un lugar estratégico donde se puede poner unas bases militares y donde se puede apoyar para esto. Pero sin embargo, como digo, las ayudas que llegan a Europa para reconvertir Europa en una zona completamente industrializada y capitalista, esto a España no va a llegar y le hubiera hecho mucha falta, la verdad, que se hubiese industrializado y que se hubiese desarrollado de la misma forma que el resto de países europeos. Ante este plan Marshall, va a reaccionar la Unión Soviética con otro plan de ayuda que es el Comecon. Era para los países que fuesen comunistas y que renunciasen al plan Marshall, que no quisiesen las ayudas que recibía las ayudas que estaba recibiendo estos países. Vale, también coordinar las políticas económicas y crear ayudas entre los propios comunistas. Serían Alemania del Este, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, Albania y Hungría, los que hemos visto en el mapita. A ver si consigo aquí. La primera gran crisis que va a haber con respecto a
con respecto a esta Guerra Fría, el primer encontronazo que van a tener serio va a ser la crisis de Berlín. Bueno, la máxima tensión aquí pone del 48 al 53, en el 50 vendrá la guerra de Corea, va a durar 3 años, Nada. ya estoy otra vez. Se ha ido completamente. José Luis, ahora te oigo. Ahora os veo. Hola, ahora os veo otra vez, ya me veis otra vez. Nos vemos. Qué bien. Está genial. Venga, a ver. A ver, vuelvo otra vez a compartir la pantalla y vamos a continuar otra vez con lo que estamos viendo. Vamos a ver. Volvemos a esa crisis de Berlín que comentaba directamente tras la guerra. Bueno, lo primero, el otro día habíamos dicho que la decisión que se había tomado era el que Alemania no volviese a ser un país, o sea, directamente que se acabase con Alemania, la destrucción de lo que era el Estado alemán y darle esos territorios pues, a otros países, a otros estados. Sin embargo, tras el final de la guerra, había comentado que se va a dividir en cuatro zonas de influencia, una de ellas para el Reino Unido, otra para Francia, otra para Estados Unidos y otra para la Unión Soviética. El primer problema, como digo, va a venir por una decisión unilateral por parte de Estados Unidos y los aliados, que va a ser el de la unión de esas 3 zonas de influencia y la creación de la República Federal Alemana. O sea, la de el que se crease el país o que volviese a existir este país. La Unión Soviética directamente en su zona, ante esto, Berlín, la ciudad de Berlín, aquí la tenemos, estaba también dividida en cuatro partes, igualmente que el resto de Alemania, divididas entre cada uno de estos países. Lo que va a ocurrir directamente va a ser que cómo va a reaccionar la Unión Soviética va a ser cerrando Berlín con una correspondiente pérdida por parte de las 3 partes de esos estados, o sea, de la Unión de las que están dominadas por el Reino Unido, por Francia y por Estados Unidos, que como digo se habían unido en una sola. Pues van a responder directamente con el bloqueo de Berlín. El bloqueo de Berlín va a durar un año, va a ser el único bloqueo en el que ha funcionado un puente aéreo, ha funcionado bien, se crea ese puente aéreo durante todo el año para llevar alimentación, para llevar todos los víveres, para llevar todo tipo de recursos a esas personas que habían quedado bloqueadas por tierra por la Unión Soviética. Finalmente, la Unión Soviética tendrá que tomar la decisión de romper, sí, este bloqueo terrestre, y sin embargo lo que va a hacer va a ser tomar otra decisión, que es la de crear en su propio territorio determinado de Alemania, crear otra Alemania, que es la que se va a llamar República Democrática Alemana. Nosotros nos acordamos que cuando estudiábamos en el colegio y en el instituto, estaba eso, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Viene de este momento de la Segunda Guerra Mundial. La República Federal Alemana tenía su capital en Bonn, nos acordamos de Bonn,
se oye poco, y en Berlín estaba el de la parte soviética, el de la República Democrática Alemana. Bien, aquí vemos esas partes en el mapa y lo que había sido el puente aéreo. ¿Vale? Esta es la zona soviética, zona británica, la zona francesa y la zona estadounidense. Esto era los distintos sectores que os digo que habían quedado después de la guerra. Ese puente aéreo no llega el año. Y bueno, aquí vienen algunos datos de cómo se produjo el abastecimiento de estas personas a través del aire, o sea, cerradas carreteras, cerrado todo, y la forma que tuvieron fue esta. Como digo, ha sido, creo que de los puentes aéreos que ha habido en el mundo, ha sido uno de los pocos que han funcionado bien. Vale, seguimos ante este primer momento de tensión que habíamos sufrido, como tanto en Alemania como en Grecia ha habido unos primeros enfrentamientos. El primer enfrentamiento serio, completamente serio, va a aparecer a partir de 1950. Va a ser en la guerra de Corea. Ahora lo vemos, porque en el 1949, a partir de esta doctrina Truman, Estados Unidos va a crear una alianza militar para formar su grupo geoestratégico unido. Aquí tenemos el mapa de lo que va a ser la OTAN, como vemos, rodeando a la Unión Soviética. Lo va a crear en el año 1949. Van a ser, aquí vienen los países, los vemos mejor en el mapa, o sea, toda la Europa occidental, excepto España, y Estados Unidos y Canadá. Y también por la zona sur tenemos a Grecia, tenemos a Turquía, y bueno, pues luego tendríamos otras, Japón, que Japón estaba en estos momentos, tenía también una administración estadounidense, o sea, no gobernaba, aunque se había permitido a Hirohito mantenerse como emperador, pero sin embargo estaba completamente administrada por los Estados Unidos. No se la ha dejado sola a Japón organizarse después de la guerra. Como contrapartida, el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, va a crear el Pacto de Varsovia. Habíamos visto cómo habían sido los tratados económicos, los primeros tratados económicos que habían aparecido, que era por una parte el Plan Marshall y por otra parte el Comecon. Pues ahora la contrapartida vendría del Pacto de Varsovia, que se creará en 1955. Tenemos todos los países que van a formar parte, pues todos los países que son aliados todos los países que son aliados de la Unión Soviética. Los tenemos aquí también, ¿vale? Bien, otra de las situaciones que van a ocurrir también importantes en este momento, en el 1949, va a terminar finalmente la guerra que habían mantenido nacionalistas y comunistas en China con altibajos desde principios de... Oye, fatal, José Luis. Ahí va, perdón. A ver, ¿cómo
A ver cómo solucionamos esto. Ahora bien, Sí, Debe ya se haber una oye. radio por ahí puesta. ¿Eh? Oye, que debe haber una radio puesta en algún sitio, ¿puede ser? Pues eso será de alguno de los de los que están. A ver si lo oigo. Debe de ser de alguna de vuestras casas, porque yo aquí no tengo nada de sonido por Pero ningún se sitio. oye como, Se oye una cosa rara, sí. ¿verdad? Sí. sí, se oye un fondo raro. Un fondo, sí. Pues no lo sé, si queréis silenciarlo y cuando vayáis a hablar lo dais, porque es que si no, no puedo pararlo. No puedo parar eso. Bueno, como digo, desde el año 1949 se van a imponer los comunistas también en China con la victoria de Mao Zedong contra los nacionalistas, esa guerra que venía eso desde el principio del siglo, que había tenido frenos, había habido colaboración entre los nacionalistas y los comunistas para luchar contra la invasión japonesa. Finalmente se imponía también su extenso país en Asia, pues era una, bueno, era geoestratégicamente era muy importante para la expansión del comunismo, claro. Toda Asia, ahora o prácticamente toda Asia, estaba bajo el mundo comunista, no bajo el mismo mando, sino bajo el comunismo, porque China siempre mantuvo su propia visión de lo que era la revolución y de hecho, bueno, su evolución ha sido completamente distinta a la de la Unión Soviética y ahora, bueno, sigue manteniendo este mismo régimen comunista en algunos aspectos dentro del interior, desde luego en el exterior se comporta como un país capitalista más. Pero bueno, en este momento pues van a pasar a ser aliados, evidentemente, y van a firmar un tratado de ayuda mutua entre estos dos países. La primera, como decía, el primer gran encontronazo que va a ocurrir va a ser este que os vengo comentando de la guerra de Corea. La guerra de Corea va a durar 3 años, va a ir de 1950 a 1953. Entra dentro de esto que he comentado, de que no va a haber nunca un enfrentamiento directo entre las dos potencias, pero es entre otras cosas porque se temen una a otra. De hecho, bueno, a la altura de 1949 va a tener la Unión Soviética, va a tener también la bomba atómica y cuando en el 50 desarrolle la bomba de hidrógeno Estados Unidos, en el 55 la tendrá también la Unión Soviética, con lo cual esta carrera de armamentos, la carrera además nuclear, este incremento brutal de medios hacia la creación de más medios militares, de ser superior militarmente al enemigo, pues va a ser una carrera de armamentos impresionante que no solo va a traer cosas malas, va a traer muchos adelantos, muchos inventos, va a traer bueno, pues desde el cartografiar absolutamente todo, algunos ejemplos de los que me gustan a mí, cartografiar todo el fondo marino se va a hacer justo en estos años, lo que va a llevar además a algunas cosas curiosas como el descubrir las dorsales oceánicas y con las dorsales oceánicas, con este descubrimiento de las dorsales oceánicas, aceptar y entender
la teoría de la tectónica de placas. Eso entre otras cosas. Por eso que se aplican a la vida civil, el desarrollo de la informática, bueno, un montón de cosas en la aviación, el desarrollo de la aviación en tiempo de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial va a ser brutal también. Por lo cual, todos los adelantos que se estaban produciendo también en el mundo civil tenían algo que ver con este estudio Iniciando. esta inversión que se hacía en investigación militar. Como digo, el primer enfrentamiento grave va a tener lugar en Corea. Como sabemos, también en Corea seguimos todavía actualmente. Tenemos a partir... tenemos como Corea había sido invadida, eso antes de la Segunda Guerra Mundial. Al caer Japón, Corea se va a dividir en dos zonas de influencia. La del norte, que pega a China directamente, entra dentro de la influencia comunista, y la Corea del Sur, que va a ser de influencia estadounidense. Bueno, como vamos a ver, esta guerra va a tener ante la frontera, es el paralelo 36, va a ser pasado el 38. El paralelo 38 va a ser pasado por la zona de Corea del Norte para llegar a para invadir Corea del Sur. Este va a ser el inicio de la guerra bajo la influencia china. Con la ayuda de China y de la Unión Soviética, los coreanos del norte van a invadir Corea del Sur. Va a ser una guerra absolutamente impresionante. Dicen que, no sé cómo los llaman, de bajo impacto o algo así. Para ser una guerra de bajo impacto tuvo 2 millones de muertos. O sea, es una cosa absolutamente impresionante lo que ocurre aquí. Directamente, con la ayuda, como digo, con la ayuda de China y de la Unión Soviética, se va a invadir Corea del Sur, o se va a pasar el meridiano 38, y Estados Unidos directamente va a intervenir en ayuda también de Corea del Sur. Finalmente, esta guerra, después de tanta muerte, de tanta destrucción, va a llegar al mismo acuerdo, o el acuerdo al que se va a llegar va a ser el del mantenimiento de la misma frontera, de lo mismo, o sea, llegar otra vez al mismo statu quo que había ocurrido al principio. En estos primeros momentos, bueno, tenemos el que Estados Unidos impulsa algunos tratados, lo veíamos también antes en el mapa, a nivel exterior, a nivel de política exterior, va a intentar llegar a ese bloqueo de la Unión Soviética, y va a impulsar los tratados regionales de defensa, además de la OTAN, esa gran aliada. Va a tener un tratado de defensa para la no expansión del comunismo, especialmente en aquellos lugares que tenía más cercano y que tenía más fácil de expandirse, y más difícil Estados Unidos y la OTAN de defender. De ahí ese ASEATO, Tratado de Defensa del Sudeste Asiático, o el Pacto de Bagdad, que era entre Turquía, Irak, Irán, Pakistán, y luego tenían algunos tratados con otros países como Taiwán o Corea del Sur. Estos tratados eran muy importantes para la defensa internacional
del mundo capitalista de estos países porque se encontraban eso, por situación geográfica más cercanos y que eran más o que corrían más peligro de poder pasar al mundo comunista. Dentro de dentro de los propios Estados Unidos se va a desarrollar una locura impresionante, una persecución del comunismo, bueno, como no se había conocido antes dentro de los propios Estados Unidos, una persecución tan impresionante, eso ya no solo contra los comunistas, sino contra intelectuales o contra todo tipo de personas que pudiesen parecer no comunistas, sino que pudiesen parecer que no tenían unos ideales. Bueno, Truman, de hecho, tenía unos ideales, aunque pertenecía a Truman, había sido vicepresidente con el presidente Roosevelt. La ideología de Roosevelt era, bueno, pues entraba básicamente dentro de una socialdemocracia, y Truman, sin embargo, era muchísimo más conservador, tanto en términos económicos como en términos políticos. Se va a desarrollar esa caza de brujas propuesta por McCarthy, y, bueno, y ese comité de actividades antinorteamericanas que va a llevar eso a muchísimos profesores, intelectuales, artistas a prisión, al exilio, persecución, y bueno, y pérdida de trabajo. Muchos actores no van a poder continuar con su trabajo, no se les va a contratar para hacer películas. Y bueno, pues va a ser un momento, estos años, de un poco de locura en contra del comunismo, que vamos, básicamente era el miedo que se tenía, el miedo que se tenía a esa expansión del comunismo o al comunismo en sí. Vamos a tener un primer momento de coexistencia pacífica. Vamos a ver cómo en 1953 Stalin muere, muere el dictador directamente. Sus sucesores van a ser, bueno, van a tener, vamos, de hecho, Khrushchev directamente, aunque no tuviese publicidad en su momento, porque nada, era completamente hermético el mundo soviético y no salía nada de la publicidad, la propaganda, no salía absolutamente nada de lo que ocurría realmente dentro de la Unión Soviética, pero Khrushchev ya en el año 1953 denunció todos los abusos, todos los crímenes, todas las persecuciones que había realizado en los años 30, las purgas de los años 30 de Stalin. Se hizo una crítica importante dentro del PQ y dentro de la Duma. Se hizo esta denunciación de lo que fue el comunismo de Stalin o el stalinismo, eso dentro de la Unión Soviética. En el exterior intentó relajar las relaciones especialmente con Estados Unidos, y además también el nuevo líder conservador, en este caso, que había sido general de Ike, Eisenhower, también era de un talante menos perseguidor de lo que era este mundo comunista. Por cierto, es que me estaba acordando de otra cosa, y es que en esta persecución que antes os comentaba de la caza de brujas,
conocer, bueno, claro, le habéis conocido, a Ronald Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos en los 80, precisamente en el final de la Unión Soviética. Ronald Reagan había pertenecido, pertenecía a los republicanos durante su gobierno. Sin embargo, durante la caza de brujas, pertenecía no al partido, bueno, sí, pertenecía también al Partido Demócrata, pero tenía unas ideas, tenía ideas izquierdistas y fue perseguido, y él era actor, además, y no se le permitió o no se le contrataba como actor precisamente por esa pertenencia a grupos peligrosos y demás dentro de la caza de brujas. Para que veáis luego cómo cambió y directamente él fue republicano y fue presidente de los Estados Unidos, y además fue uno de los más duros con respecto a la política, aquella guerra de las galaxias que pretendió iniciar en los años 80. No, se me había ido por ahí. Bueno, como digo, este periodo de relajación este primer periodo de relajación que va a aparecer. Bueno, se inicia ese del cielo, dice, la URSS era una potencia nuclear, claro, desde el año 55 tiene también la guerra de hidrógeno, y los países del tercer mundo se mantienen neutrales, los dos bloques. Ahora después vamos a ver qué es lo que ocurre con estos A Luis, que Te vemos, Lola, te vemos. Te vemos a ¿No ti, me veis? Lola. ¿No me oís? A ver, alguien ha levantado la mano por aquí. Porque parece que ya se le oye. Ahora A ver, José Luis. ¿No me ya oíais? parece que está oscurado. Luis, ¿No me oíais? no, No, ahí te había quedado pasado. ¿Desde cuándo me había ido? A ver, ¿desde cuándo me había ido? Bueno, no sé qué suena. Teléfono. Ahora ya. Uf. Venga. ¿Desde cuándo me había ido? ¿Dónde os habíais quedado? Con Reagan, Acabaste con Reagan. con Reagan. Ah, vale, os había contado la anécdota de Reagan, Sí. cómo había sido perseguido por en esta caza de brujas, no se le había permitido trabajar, no se le había contratado, por eso, por tener ideas de izquierdas, pertenecer al Partido Demócrata, y finalmente, como digo, durante los años 80, era además dentro de los republicanos, era de los que tenían unas ideas más avanzadas en contra del comunismo. Básicamente, como decía, crea eso que era la guerra de las se le fue un poco la cabeza con bueno, ahora después veremos esos países del tercer mundo que se van a mantener neutrales ante los bloques. Tendremos un día más adelante una clase sobre colonización. Muchos países tienen que ver con la colonización de los países europeos, esos países europeos que habían sido los que habían formado los imperios coloniales a finales del siglo XIX y que muchos de ellos seguían teniéndolos. ¿Qué es lo que ocurre? Iremos viendo qué es lo que ocurre desde Israel hasta África, los países asiáticos, todo esto, y luego qué es lo que van a formar algunos de ellos, entre ellos la India. Veremos cómo son esos países que no pretenden pertenecer a ninguno de los dos bloques. Decía, con ese cambio de líderes, había aparecido, entre Khrushchev y Eisenhower, había aparecido ese primer momento de distensión. Y bueno, pues va a tener un problema que es neocolonial también, va a ser la crisis que va a ocurrir en el canal de Suez. La nacionalización por parte de Nasser, por parte de Egipto, de ese canal que había sido
construido y era privado, se había hecho con capital británico y con capital francés, y directamente Francia y Gran Bretaña van a intervenir precisamente pues, para defender no ya solo la zona de influencia en la que está, zona de suministro de petróleo, sino para defender ese capital que habían invertido en este lugar. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, desde el principio, y fijaos que esto es importante, se habían definido siempre anticolonialistas, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética. Recordamos, hacemos memoria de Estados Unidos en 1776, 13 colonias en el este del continente americano, y toda la expansión que se va a llevar a cabo hasta el oeste, hacia el sur, la pérdida o la guerra en 1847-1848, la guerra con México, en la que directamente se queda con la mitad del territorio mexicano, que no es poco. Claro, que digan a la altura de los años 50 que son anticolonialistas, pues será, bueno, a mí me parece como una broma. La Unión Soviética, que se había anexionado buena parte de los países europeos del este, que dijesen que eran anticolonialistas, pues también es curioso, cuanto menos. Eran anticolonialistas, y desde el principio lo decían, lo que eran era contrarios a esos imperios coloniales de finales del siglo XIX, esos que habían llevado a la Primera Guerra Mundial y esos que habían dado la fuerza tanto militar como económica, les habían dado la fuerza precisamente a los países europeos, a las potencias europeas, al Reino Unido especialmente, pero también a Francia, a los Países Bajos y a Alemania, también dentro de esa expansión que pretendía hacer y que llevó a la primera Guerra Mundial y a la Segunda también. En parte esta causa. Con lo cual eran esto de contrarios al colonialismo, bueno, contrarios al colonialismo de otros. Era su contrario. En este caso, van a obligar, y en este caso va a haber un acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos contra estos países aliados de los Estados Unidos, que eran Francia, Inglaterra, y tuvieron finalmente que salir y dejar a Nasser con su canal de Suez, que lo nacionalizase y que se lo quedase para él. Como decía, esos países neutrales que habían aparecido van a dar paso a algo muy importante, que no es en fuerza, no tiene nada que ver geoestratégicamente para hacer fuerza, pero sí, por lo menos de una forma psicológica, un nuevo concepto del mundo directo, o por lo menos era lo que ellos pretendían, que fuese distinto al capitalismo y distinto al comunismo. Serían estos países que entran dentro de la conferencia de Bandung, o movimiento de países no alineados. Se trataba de países del tercer mundo que habían sido descolonizados. Como digo, ya hablaremos un día, vamos a ir viendo cómo se produce la descolonización de cada uno de estos países y los problemas que genera incluso en la actualidad para algunas de estas zonas. Para que ampliar estas zonas de control de las superpotencias, pues adoptan esa política de neutralidad. Para ni uno ni otro.
¿Me decís algo? Vaya rollo de invento. Esta tecnología no está del todo bien ¿Qué pasa? definida. Yo sí os oigo otra vez. No se ha vuelto a ir, lo siento. Ahora, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí, Ahora, se ha ahora. vuelto a ir. Muy Ya estás ahí. bien. Estamos con los países no alineados. Lo siento mucho que se está yendo esto Que les continuamente. pasó a los periodistas el otro día, nosotros también nos tiene que pasar. ¿El qué? Ah, Que ya. les pasó a los periodistas el otro día en la rueda de prensa. Pues fíjate, Sí. nosotros. Bueno, pues nosotros también. Bueno, como decía, tenemos eso, tenemos durante durante este momento que os decía, tenemos esos países estos países que lo que pretenden es no estar ni con uno ni con otro. Aquí tenemos una caricatura que se publica en 1960, los nuevos países quieren ayudar, pero temen el predominio europeo. En el dibujo están Khrushchev y Mao, se ofrecen a llevarle la maleta. O sea, bueno, pues esto salía en el... No vemos el dibujo. ¿No veis el dibujo? Ah, es que a lo mejor al irse la conexión, espera un momento. Al irse la conexión se ha ido también, ¿no veis la...? Ah, vale, es que se ha borrado también, joder, y tengo que ponerlo cada vez que se va la conexión, tengo que volver a poner la pantalla. Pues vale. Bueno, yo voy a... Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Ahora lo veis, ¿no? Ahora sí. Vale. Perfecto. Sí. Ya. se te ve. Bueno, pues Ya, aquí bien. hay una especie de chiste de lo que pensaban en Estados Unidos que hacían los soviéticos con respecto a estos países no alineados que pretendían llevárselos pues, a su campo, a su territorio. Tenemos, bueno, pues dentro de ese momento de coexistencia pacífica, eso, bueno, esa tensión lo que va a llevar va a ser a otra de las escaladas que va a haber otro de los otra de las competitividades que van a existir va a ser la carrera espacial. Dentro de la carrera espacial, por cierto, va a ser la Unión Soviética quien lleve la delantera en estos momentos. Y bueno, este conflicto, las relaciones entre las dos fueron de rivalidad y tensión durante todo el tiempo. Tendremos esos despliegues de misiles intercontinentales de la Unión Soviética alrededor de todos sus países aliados y esas cabezas de misiles que decían que apuntaban hacia todas las grandes capitales y esos misiles que luego paseaban en los grandes desfiles militares y que, bueno, según nos hemos enterado después, no había tantos, sino que algunos estaban huecos y era un poco más publicidad y propaganda de lo que había, aunque realmente existía fuerza importante, pero no era tan grande como pretendía. Y por parte de la Unión Soviética ese lanzamiento de la primera nave espacial al espacio a la altura de 1957. Esto era algo que directamente le hizo temblar a los Estados Unidos, el que tomasen la delantera en este sentido. Se considera como una amenaza y Estados Unidos va a anunciar una doctrina de la represalia masiva de Eisenhower, una respuesta nuclear a lo que había hecho había hecho la Unión Soviética, teniendo cabezas nucleares a lo largo de todos estos países. Bueno, no llegó a darse la situación porque al encontrarse eso al borde del conflicto, llegaría una segunda crisis en Berlín, va a llegar la crisis de Cuba con los misiles y va a iniciarse finalmente también
la guerra de Vietnam. Siempre las crisis se van a dirimir, como decía, desde el principio, en países, había algunas de estos misiles, en países distintos, no de frente, como decía desde el principio. Esa segunda crisis de Berlín, ya habíamos visto cómo era la primera, ese bloqueo, va a llegar en el año 1961. Esto va a ser una vergüenza, va a ser al mundo, va a ser, bueno, la creación de ese muro, del muro de Berlín. Era directamente desde el principio, había sido el punto de choque, es que estaban unidos, estaban juntos, o vivían dentro de esa misma ciudad, tanto la parte comunista, la parte soviética, como la parte capitalista. De la parte socialista comienzan a huir muchos, empiezan a huir hacia el Berlín occidental. Esta pérdida masiva de habitantes va a llevar a que la Unión Soviética, a través del gobierno de esta Alemania democrática, vaya directamente a construir este muro, el muro de la vergüenza, el muro de Berlín, para que no se escapasen, o sea, para poder controlar a sus propios habitantes y frenar ese éxodo. Y, bueno, dice también la sangría económica, porque además, claro, se escapaban quienes más, las personas más jóvenes en edad de trabajar, y además, pues quienes tenían estudios, tenían conocimiento de qué era lo que ocurría y sabían qué era lo que ocurría al otro lado. Disponían de más información, aunque la censura era grande, pero bueno, pues había personas que lograban escapar. Otro momento muy importante dentro de un momento de tensión importantísimo. Imaginaos lo que es aquí en la isla de Cuba, a muy pocos kilómetros de Miami, a muy poquísimos kilómetros de Florida, el que bueno, pues se instalasen unos misiles nucleares rusos, dentro de esa política que he dicho de ir cercando a los Estados Unidos con misiles, llevar armas nucleares a todos estos lugares. Pero es que esto era llevarlo a las mismas puertas de Estados Unidos, no a una zona de influencia, con la tensión que va a generar. Bueno, tenemos eso, teníamos cómo Cuba había sido, a partir de 1959, Fidel lleva a cabo la revolución cubana. En principio, Fidel, hablaremos un poco más adelante también de Fidel y de la revolución. Fidel no había sido comunista. Fidel se hace comunista con el paso de la revolución. Él era un nacionalista con otro tipo de ideología, pero finalmente su antiamericanismo, no, anti-Estados Unidos, era contrario directamente al imperio o a la influencia de los Estados Unidos. Finalmente le va a llevar a abrazar el comunismo de la Unión Soviética, que era el enemigo de Estados Unidos, finalmente, con lo cual ese sería el inicio de lo que es o de lo que fue esta dictadura cubana. Pero a partir de 1962 eso se va a iniciar esta crisis por la instalación de algunos misiles en la isla. Aquí tenemos aquí tenemos el dibujito, vemos la distancia que hay a Florida, es escasísima. En 1961, además, esta había sido lo que a Fidel le va a llevar
precisamente a eso, a llevar esa política de acercamiento a la Unión Soviética. Era básicamente eso, el intento que se había hecho con exiliados cubanos de tomar la isla de Cuba desde los Estados Unidos, con la ayuda de los Estados Unidos, y ese fracaso de la bahía de Cochinos. Eso va a ser lo que, en teoría, va a llevar a que Castro pida ayuda a la Unión Soviética. Sin embargo, la Unión Soviética, habíamos visto ya previamente cómo tenemos cómo estaba llevando a cabo esta política de repartir misiles en todas sus zonas de influencia. En el 1962, un año después de esa intervención dentro de Cuba, los aviones americanos, lo que os había dicho, los adelantos de los aviones americanos, todo lo que habían hecho, toda esa evolución que habían tenido. Una anécdota, os voy a contar una anécdota de lo que ocurrió, por ejemplo, en España. En España se hizo sin consentimiento y sin conocimiento de las autoridades españolas durante los años 50, se hizo una cosa que se puede consultar ahora también. Está en Cuatro Vientos, si vais al Museo del Aire. Está en el Museo del Aire, estuvimos Sí. de excursión. Bien, pues tienen un archivo, allí tienen un archivo y allí se puede consultar, se puede consultar la fotografía aérea norteamericana de los años 50. Pues los americanos tenían fotografías aéreas de prácticamente todo el mundo. Se lo habían hecho a España y lo habían hecho también, o lo hacían continuamente en Cuba, básicamente porque estaba a su lado y eran enemigos declarados. Con lo cual habían detectado el que se estaban instalando estos misiles en la isla, o que estaban puestas esas rampas. Directamente Kennedy va a iniciar el bloqueo naval y amenaza a la Unión Soviética directamente con invadir la isla de Cuba de forma militar. Va a ser el conflicto más peligroso dentro de la Guerra Fría, que podía llevar a iniciar esta guerra. Tenemos aquí nos aparece una cosa que es la portada de una peli que os voy a poner para que podáis ver, porque se puede ver en abierto. Os lo pondré luego, os lo pongo luego en el WhatsApp para que podáis verla. Supongo que la habréis visto hace tiempo. Es muy divertida, es muy graciosa la película. Está hecha en tono de comedia, pero refleja muy bien este momento histórico. Es el de teléfono rojo, línea de contacto entre Estados Unidos. Bueno, pues aquí os dice de qué va la película, la sinopsis de la película, pero que os la voy a poner luego para que la veáis si queréis en estos días. Luego, después de esta guerra, de los misiles, de esta no guerra, porque no se llega a producir guerra, después de este conflicto, sí que va a aparecer sí que vamos a llegar a una de las guerras pues más dramáticas, por decirlo así, para los Estados Unidos, tanto en pérdidas humanas como finalmente en la pérdida de la propia guerra, porque era un lugar en el que la victoria era prácticamente imposible sin él haberle dedicado absolutamente todos los medios, que nunca jamás se dedicaron tampoco. Zona también de descolonización, dentro de este proceso de descolonización que se estaba llevando a cabo y que bueno, ya se había producido
En este caso, la zona de Indochina había sido había pertenecido a Francia, había sido una colonia francesa. Había pasado después de la derrota por el movimiento comunista y anticolonial de Ho Chi Minh, había pasado directamente al bando, había pasado a ser comunista. Dentro de los acuerdos de Ginebra se había determinado que la división del país, se había hecho la división del país a través del paralelo 17, que tenemos aquí. El Vietnam del Norte, lo mismo que había pasado con Corea, pasaría a ser liderado por Ho Chi Minh, que es comunista, y en el sur, en la zona del sur, pasaría a ser controlado por el mundo capitalista, o por los capitalistas. Esto es lo que va a ocurrir en este momento, va a ser directamente que bueno, la guerrilla comunista en la zona sur, en la que se había impuesto el capitalismo, bueno, pues va a estar, va a ser contrario a esta aplicación del mundo capitalista en lo que es Vietnam del Sur, y va a existir esta guerrilla. Para que no triunfase esta guerrilla, de la misma forma que se había hecho también en Grecia, en el que había existido una guerrilla también comunista contra los nacionalistas y capitalistas griegos, pues Estados Unidos va a ofrecer a ofrecer su ayuda militar, y bueno, pues va a ser la forma en la que van a hacer, va a ser la entrada, va a ser la entrada en esta guerra, o en este matadero que decían que había sido Vietnam. Como digo, lo que va a ocurrir va a ser directamente que va a ser una guerra lenta, una guerra de guerrillas en la que no existe un ejército enfrente con el que luchar, sino que son pequeñas aldeas en lugares pantanosos, en selva, en el que hay que ir persiguiendo casi uno a uno a cada uno de los enemigos, a los que atacan cuando duermen, que son llevados o torturas tremendas. O sea, va a ser una guerra absolutamente tremenda, en la que la superioridad tecnológica y militar no va a poder imponerse. Finalmente van a tener, como dice aquí, hasta 500.000 de soldados que no van a poder imponerse en este lugar tan peculiar. Los Estados Unidos finalmente serán derrotados y tendrán que salir del país a partir de 1973. En el 75, 2 años después, finalmente, ante esta pérdida de la guerra de Estados Unidos, en el año 75, se crea la República Socialista de Vietnam. Con lo cual eso habría sido la victoria del Vietcong y bueno, esa unificación de Vietnam, pero bajo el signo socialista. Camboya y Laos, dice, también participan en la guerra, se convierten también en países prosoviéticos. Con lo cual, esta habría sido una victoria para el mundo socialista. Dentro de esta, la última parte que quería que viéramos hoy, que llevamos ya un montón de rato con esto, la última parte que quería que viéramos hoy eran esos nuevos factores de distensión, las conversaciones que tienen entre las grandes superpotencias. Directamente estos periodos de conversaciones, de tratados de paz, vienen más que nada por la presión en las economías de ambos países, tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos, las presiones económicas, porque los gastos militares son
gigantescos, es decir, enormes gastos armamentísticos, la presión en los países, además, capitalistas y democráticos, en contra de las armas nucleares, el despertar de la gente, el miedo, el terror que realmente existía en estos momentos de un enfrentamiento nuclear, que a su vez, visto desde el punto militar geoestratégico, este miedo que se tenían era el que marcaba el equilibrio, el que no hubiese una guerra, que no se declarara la guerra precisamente por esta carrera armamentística. Como sabían ambos contendientes, sabían que no iban a ganar la guerra, que lo único que iban a hacer era la destrucción total, directamente eso era lo que generaba el equilibrio y la paz. Pero claro, la gente tenía mucho miedo a esto. Aparecen esos movimientos pacifistas de los años 60 que desembocarán en los hippies y todo este tipo de movimientos contrarios, contrarios a esta Guerra Fría, al desarrollo del armamento y de esta tensión que existía. Van a provocar además conversaciones, y que llevarán estas conversaciones, llevarán a tratados, el primer tratado de no proliferación de armas nucleares, que será a partir de 1968, es importantísimo, es el primer momento de parar la locura colectiva a la que se estaba llegando, y luego los acuerdos de SAL I en el 72, porque después el SAL II en 1979, posterior a esto, a principios de los 80, sería ya cuando llegase esta nueva teoría, o sea, cambio, no de distensión, sino en este caso de amenaza, que era la guerra de las galaxias propuesta por Ronald Reagan, que es lo que comentaba antes, iría en la dirección contraria a esto que estaba ocurriendo. Esto lo que significa básicamente es eso, a partir de esta época, viendo el absurdo que suponía esta crecida armamentística y que estaba representando unas pérdidas económicas absolutamente impresionantes que podrían haber sido beneficiosas para otro tipo de cosas, especialmente dentro de la Unión Soviética, para haber llevado a cabo unas políticas sociales cambiar esa industrialización la industrialización o la industria pesada, por haberla convertido en industria de consumo para su propia población, y que debido a esta Guerra Fría pues no pudo llevarse a cabo ese tipo de políticas. Sabemos también si lo hubieran llevado a cabo, pero en cualquier caso no tenían margen económico para poder hacerla. Bueno, pues esta reducción nuclear a partir de estos tratados, el primero en 1968, como digo, el de no proliferación de armas nucleares, y luego dentro de estos acuerdos de SAL, tenemos el objetivo, básicamente, era reducir los arsenales atómicos y limitar las armas estratégicas. Todo lo que se pretende es acabar directamente con el despilfarro económico que se está llevando a cabo con respecto a este crecimiento armamentístico. Existía, evidentemente, el terror, que es, como decía antes, ese terror mutuo, lo que hacía era que alejar el caso de guerra, evidentemente. Tenemos, bueno, dentro de esto, los nuevos centros de poder mundial. Tenemos la Comunidad Económica Europea, que ya os he dicho, esto lo vamos a dedicar una clase entera a la Comunidad Económica Europea, pero bueno, que nacería eso con el Tratado del Carbón y el Acero en el año 52, en el 57 en Roma con el Tratado de Roma, sería el inicio de la Unión Europea, en el que, bueno, el inicio de la Unión Europea son solo 6 países, son
Holanda o Países Bajos, como hay que llamarlo desde el 1 de enero de este año, son los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Francia, Alemania por supuesto, la Alemania federal, Francia e Italia. Pues van a ser los 6 países iniciales de la Comunidad Económica Europea, que posteriormente dará paso a la Unión Europea. Básicamente era una unión económica, como su nombre indica, era precisamente para hacer bloques o para hacer zonas comerciales de influencia capitalista y dentro además del ámbito de la OTAN y dentro del ámbito de la proximidad y la cercanía a los Estados Unidos. Tendríamos también esa creciente influencia de China a partir de este momento, también potencia nuclear. Bueno, imaginaos que es un nuevo país que tiene también eso del tamaño de China, con más de 1.000 millones de habitantes en este momento, y que además empieza a tener su propia revolución o empiezan a cambiar, empiezan a desviarse de lo que era el mundo soviético y va a aparecer pues eso, un primer distanciamiento entre ellos. El final de la guerra de la guerra de Vietnam en el 73 va a llevar a una estabilización internacional, también va a dar lugar también precisamente a eso mismo que ocurre en el 68, en el 72 con el primer Tratado de Sal, pues en el 73 este final de la guerra, la instauración del Vietnam, la República Socialista, pues va a mantener un momento también de paz. El acercamiento entre Europa occidental y oriental también se va a producir en este primer momento. Y por último, el espíritu de Helsinki en 1975, esa conferencia de seguridad y cooperación entre 35 estados con la OTAN y con el Pacto de Varsovia. O sea, imaginaos esto lo que suponía, eso muchos años más tarde, en 1975, ese acercamiento entre países y solamente el que se pudiese hablar de ello, se pudiese hablar de la situación internacional y de todo lo que representaba. Pues era un avance también importante dentro de las relaciones internacionales para frenar un poco lo que venía ocurriendo. Bueno, y yo creo que hoy ya lo vamos a dejar porque llevamos un montón de rato con esto, ni siquiera hemos parado, excepto los momentos que se ha ido. A tomar café. ¿El qué? ¿El qué? A tomar Hoy no café. tengo café. No os oigo bien. Bueno, que no ha estado tampoco tan mal, ¿no? No se ha ido tantas veces. No, muy bien. Se ha superado. Se ha superado. Un poco distraídos aquí en esto, viendo cómo funcionaba. Yo, la primera vez que he utilizado esto ha sido el lunes, antes de ayer. Fue el primer día que lo utilicé. Y bueno, a mí me parece que bien, se ve bien aquí lo que voy poniendo. Sí. Y tal. Lo que pasa es que se gasta la batería muy rápido. Sí. La batería del móvil se va. No, pero no. Claro. No, hoy he ido más rápido porque he hablado de las cosas más en general. Ya me centraré en cada una. No te preocupes. No te preocupes que ya iremos hablando de cada una de estas partes, ya las iremos centrando. Que ahora hay es un periodo importante y tiene, eso ya te digo, desde la descolonización, que vamos a dedicarle un tiempo importante a la creación eso de la Comunidad Económica Europea y bueno, pues las relaciones las relaciones diplomáticas y luego cuando veamos el posfranquismo quiero ver también las relaciones de España
con Estados Unidos, eso quiero que lo veamos muy bien, con los Estados Unidos. Bueno, desde que la entrada en la ONU de España hasta luego cómo pide entrar en la OTAN, cómo pide entrar en la Comunidad Económica Europea, cómo son las políticas que se llevan. Os pondré además, como lo vamos a hacer desde casa, porque no creo que nos veamos en mucho tiempo, pues os iré poniendo, lo prepararé, las portadas de los periódicos del ABC, básicamente, del que más tengo, de cómo era, qué era lo que pasaba en esos momentos y tal, ¿vale? Vale. Muy bien. Pues nada, Pues pues muchas gracias. que Ha sigáis estado muy bien. Que Muchas sigáis muy gracias. bien todo y nos vemos el miércoles que viene. El miércoles. Hasta el miércoles, ¿Vale? No salgáis mucho por ahí, ¿eh? No, nada, no. nada. Hasta luego. Chao, adiós. Adiós. Hasta Adiós. luego a todos. Adiós. Adiós. Espera, dime una cosa. Hasta luego. Ya, pues se puede poner. Ana, Cerramos Marisa. esto. ¿Cómo se sabe? Rodríguez. Salir aquí.